Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Hermanos y hermanas de la Voz Evangélica de América, Radio Bea, bienvenidos. Qué gusto nos da poderles saludar y compartirles un nuevo episodio de El Rollo del Libro, el programa donde juntos estudiamos la palabra de Dios. Como siempre solemos hacer la retroalimentación, lo que usted va a escuchar a continuación no es un devocional, no es una meditación, no es una predicación, sino es una guía para que usted, que está del otro lado, nos acompañe a estudiar un capítulo de la palabra del Señor. Si usted va a participar con nosotros, que es nuestro deseo y que es la intención por la cual se creó este programa, quiero que usted tome muy en cuenta las siguientes recomendaciones. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener dos versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Para esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 18 del libro de los Jueces. 31 versículos. Vamos a estar desarrollando 3 segmentos. Vamos a leer por última vez el capítulo, luego lo vamos a comentar para recapitular datos y por último vamos a realizar nuestro bosquejo. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Diferencia número 2 entre leer y estudiar la Biblia. La diferencia radica en la intención. Leyendo generalmente se realiza obteniendo información básica, entretenimiento o inspiración. Pero estudiar, la intención es adquirir conocimiento y habilidades, generalmente de forma sistemática. El rollo del libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El rollo del libro. Presentamos ahora el segmento número 1. Acompáñeme por última vez a leer el capítulo 18 de el libro de los Jueces. Y para la lectura, a fin de una mejor comprensión, vamos a utilizar la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. En esos días, Israel no tenía rey, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel.
Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la montaña de Efraín, entraron en la casa de Micaía y ahí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita. Así que se le acercaron y le preguntaron: ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron: Pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios. Eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos porque su tierra era muy fértil. Además vivían a una gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y a Estaol, sus parientes le preguntaron: ¿Qué encontraron? Los hombres le contestaron: Vamos, ataquémoslos. Hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil, que no carece de nada. Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y de Estaol armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat Jearim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Magnedán. Desde ahí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los 5 hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais le explicaron a los demás: en una de estas casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los 5 hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde vivía el joven levita, y los saludaron amablemente. Mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los 5 espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de la familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo: ¿Qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos, y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posiciones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía: ¿Qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? ¿Cómo me preguntan? ¿Qué te pasa?, contestó Micaía. Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron: Ten cuidado con lo que dices, porque aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a gran distancia en Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de Bet-Rehob. Después de la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir ahí, y le cambiaron el nombre.
Le llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Diferencia número 3 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando lee, su enfoque es superficial, ya que no necesariamente implica una comprensión profunda o un análisis detallado. Pero el enfoque de estudiar la Biblia es más profundo y requiere concentración, análisis crítico y en ocasiones repetición para retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Pasamos a el segmento número 3. Comenzamos nuestro segundo segmento. Vamos a tomar nuestra libreta de notas y vamos a estar atentos a las diferentes descripciones que vamos a dar en relación al capítulo 18 de los Jueces. Hermanos, en este capítulo 18 vemos cómo la tribu de Dan se va a trasladar. Y esto en ocasión a que esta tribu estaba buscando un lugar para hacer lo suyo y establecerse. En el verso 1 nos dice que todavía no habían recibido la parte que les tocaba dentro de las tribus de Israel. Es muy probable que esto ocurrió porque no habían podido lidiar con la gente que habitaba en la tierra que se les había asignado. Jueces 1:34 nos da referencia de eso. Debido entonces a que no habían sacado a la gente de la parte de la tierra asignada, Dan decidió buscar otra opción de tierra donde pudiera asentarse. Para poder lograr esto, enviaron a 5 espías guerreros de Zorá y Estaol para que fueran y averiguaran y trajeran referencias en cuanto a la tierra. Aquellos 5 guerreros, según el verso 2 de la tribu de Dan, viajaron rumbo al norte y llegaron al territorio de Efraín, a la casa de Micaía. Se recuerda el capítulo 17, vimos sobre este personaje. Este mismo les ofrece hospitalidad y se quedaron a pasar la noche. Seguidamente en el verso 3 estaban allí los espías y se dieron cuenta de que había un joven levita que servía como sacerdote en la casa. Así que le abordan y le preguntan quién era, de dónde venía y por qué estaba en el hogar de Micaía. Luego vamos a ver en los siguientes 2 versos que el joven levita les explica cómo había llegado para vivir y servir como sacerdote en aquel lugar. Al percatarse de que era un sacerdote, dice el verso 5 de que los guerreros de la tribu de Dan le piden al joven levita que le pregunte a Dios por ellos. Querían saber si su viaje les sería exitoso. Verso 6 dice que el levita declara que continuaran el viaje en paz porque tenían el respaldo del Señor. Motivados entonces por las palabras de ese levita, los guerreros de Dan viajaron hasta la región de Lais. Cuando llegaron descubrieron que las personas que vivían en aquel lugar eran personas pacíficas y que la tierra era una tierra muy próspera. Aquellas personas se sentían tranquilas y seguras, dice el verso 7. Cuando los guerreros espías regresaron a Zora y a Estaol para dar su informe, les recomendaron a sus hermanos que atacaran a aquel pueblo confiado y que tomaran sus tierras. Entonces, según el verso 11, se levantan 600 hombres para ir a la guerra y
parten a Lais. El ejército de Dan, dice el verso 12, que se quedó cerca de Kiriat Jearim de Judá, y desde ahí viajaron hasta la montaña. Efraín, en donde vivía Micaía, estaba muy cerca, y entre tanto se acercaban a la casa de éste. Los 5 espías le dijeron a sus hermanos acerca de lo que ellos habían visto en la casa de Micaía, en el verso 14. Los soldados entonces deciden robarle los ídolos a Micaía y quedárselos para ellos. Al dirigirse a la casa de Micaía, se encuentran otra vez con el joven levita, y después de saludarlos, los espías de Dan entran a la casa, toman las imágenes, toman el efod y otros enseres de idolatría que habían en la casa de Micaía, según el verso 17. El joven levita les pregunta por qué estaban haciendo eso, verso 18. Así que los danitas le dijeron al levita que se estuviera quieto y que no le dijera una palabra de esto a su señor, es decir, a Micaía. También le hacen la invitación a que participe con ellos y que se convierta en su sacerdote, porque según el verso 19 ellos le dicen que era mejor ser sacerdote de una tribu que de un solo hombre. Micaía había estado tratando a este joven levita como si fuese un hijo. Sin embargo, esta era la oportunidad de su vida. Al ver esto, cómo esta situación lo iba a mejorar en su posición, pues no dudó en marcharse. Y en el verso número 20 dice que él toma el efod, los terafines y la imagen y se va en medio del pueblo. Cuando los de Dan ya habían avanzado cierta distancia, Micaía llamó a los hombres que vivían cerca de él a que los persiguieran, obviamente para recuperar los ídolos, según el verso 22. Luego en el 23, mientras estos perseguían a los danitas, les iban gritando en el camino. Al oírlo, los danitas se volvieron y le preguntaron a Micaía qué era lo que quería y por qué había venido a pelear contra ellos. Micaía, según el versículo número 24, les dice que lo único que quiere es que le devuelvan sus dioses y a su sacerdote. Los hombres de Dan no cedieron y le dijeron a Micaía y a sus hombres que si persistían en cuanto a este asunto, no vacilarían en atacarlo y matarlos. Incluso hasta los amenazaron con matar a sus familias, según lo registra el versículo número 25. Micaía entonces no quiso arriesgar la vida de sus hombres y de su familia, por lo tanto se retorna a casa sin sus ídolos. Una vez vemos aquí el triste estado, hermanos, de la nación de Israel en aquellos días, haciendo una pausa. La tribu de Dan roba a sus compatriotas israelitas, los amenaza con matar a sus familias. Total que con lo sucedido vemos aquí una condición moral muy, pero muy baja. Ok, sigamos con el comentario. Seguidamente en el verso 27, los de Dan siguieron su viaje a Lais. Atacaron esa ciudad y la quemaron. También mataron a sus habitantes que estaban indefensos y no tenían a nadie quien viniera a defenderlos. Según esos versos, la tribu de Dan reconstruyó la ciudad y la llamó Dan según su padre ancestral. Verso 31 nos habla de que colocaron los ídolos de Micaía en la ciudad. Estos ídolos serían adorados todo el tiempo que la casa de Dios estuviera en Silo. Esto significa, hermanos, que aquellos estaban dispuestos a adorar a otros dioses y que su idolatría llegaría hasta los días del profeta Samuel. Luego dice que el verso 30, la identidad del joven levita. Por eso este versículo sabemos que su nombre era Jonatán
y que era hijo de Gersón, quien a la vez era hijo de Moisés. Significa que Jonatán y sus hijos sirvieron a la tribu de Dan hasta el tiempo en que serían llevados cautivos. Quiero terminar entonces nuestro comentario del capítulo 18. Vemos acá tanto este capítulo como el anterior, el 17, el tipo de fe que tenía el pueblo de Israel. Se habían corrompido, hermanos, seriamente. Aunque el pueblo que se encontraba viviendo en Israel en aquel tiempo era religioso en naturaleza, no se encontraban siguiendo al Señor ni le obedecían. La fe de sus ancestros estaba mezclada con religiones paganas de aquella época. Los líderes espirituales ya no estaban guiando al pueblo en la verdad de la ley de Dios, sino que servían como sacerdotes de ídolos paganos, motivados por beneficios e intenciones egoístas en vez de, por el deseo de buscar la gloria del Señor. Los hijos le robaban a la mamá. Los hermanos amenazaban a sus hermanos. Hermanos, definitivamente estos no eran días buenos para Israel y vemos con claridad que ellos se habían alejado de Dios. Con esto cerramos nuestro comentario y nos vamos a preparar para la elaboración de nuestro bosquejo. Diferencia número 4 entre leer y estudiar la Biblia. El objetivo de leer es simplemente disfrutar, informarse o pasar un buen tiempo. Pero el objetivo de estudiar la Biblia es ampliar conocimientos, prepararse para ser evaluado y desarrollar una competencia específica. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Pasamos a el segmento número 3. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el Rollo del Libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Ahí escuchó usted una guía de lo que hacemos en la elaboración del bosquejo, que esta oportunidad le voy a pedir que con su libreta de notas y con su Biblia abierta en el capítulo 18, vamos a utilizar la versión Reina y Valera, desarrollaremos estos 4 pasos. Comenzamos. La pregunta clave para nuestro primer paso es: ¿de qué habla el capítulo 18? ¿Está hablando de una sola cosa
o de varias cosas, un tema o varios temas. Para eso entonces la reflexión y la observación es sacada de las lecturas que hemos tenido anteriormente y por supuesto el comentario anterior, y nos damos cuenta que los 31 versículos de Jueces 18 nos están hablando de un solo tema. Y apunte esto por favor como tema principal: la apostasía de los de Dan. Apostasía de los de Dan. De eso vamos a estar hablando y vamos a ir detallando la historia. El paso número 2 consiste en elaborar de los 31 versículos varios bloques y así entenderlo de la mejor manera. Atención, porque vamos a trabajar 3 bloques en estos 31 versículos. El primer bloque aparece del verso número 1 hasta el versículo número 10. Verso número 1 hasta el versículo número 10. En este bloque, el énfasis que vamos a encontrar es que la tribu de Dan está buscando un territorio para vivir. Ahí empieza nuestra historia. Así que apunte como subtema de Jueces 18 esto. Subtema 1, la búsqueda de territorio por la tribu de Dan. Ya vamos a detallar. De hecho, ya hemos comentado acerca de eso. Vamos al segundo subtema o segundo bloque. Lógicamente aparece seguido del verso 10, sería el verso 11 hasta el versículo número 27. Todo este bloque del 11 al 27 nos va a referir cómo los de la tribu de Dan conquistaron la región de Lais. Así que apunte como subtema 2, la conquista de Lais. La conquista de Lais. Muy bien. Si ya lo apuntó, nos hace falta el último subtema, el tercero. Aparece en el verso número 28 hasta el final, verso 31. Este tercer bloque nos habla sobre cómo la tribu de Dan abiertamente se va a entregar a un culto idolátrico. De tal manera que como subtítulo podemos apuntar en la libreta de notas lo siguiente. Subtítulo número 3, establecimiento de Dan y su culto idolátrico. Establecimiento de Dan y su culto idolátrico. Hemos entonces ya elaborado 3 puntos que nos van a ampliar lo que consiste la apostasía de la tribu de Dan. El primero de ellos, cómo ellos empezaron a buscar un territorio para su tribu, la búsqueda del territorio por la tribu de Dan. Luego nos lleva a el detalle de cómo conquistaron la tierra de Lais. Y en tercer lugar, cómo ellos se establecieron y cómo ellos se dieron al culto idolátrico. Bien, cerramos este paso. El paso número 3, nos enfocamos una vez más en los 3 subtemas porque ahora tenemos que justificarlos. Vamos entonces a usar nuestros 3 temas y la escritura para encontrar, para hilar, para conectar. Así que acompáñeme por favor. Primer subtema. La búsqueda del territorio por la tribu de Dan, les dije del verso 1 al verso número 10. En estos 10 versículos debe de haber una frase o un verso completo, o varios quizás, que nos lleven precisamente a entender que en ese bloque la tribu de Dan está buscando territorio. Entonces vamos a ver en el verso número 7 y vamos a subrayar 2 frases del verso 7. Al inicio del verso 7 y sus 2 frases. Dice de la siguiente manera:
Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Hasta ahí podemos subrayar. Observemos que aquí ya nos hablan de 5 espías que salen a averiguar todo el informe que puedan tener de las posibilidades de tierras, y las que ellos vieron según a criterio de ellos fue en ese lugar Lais. Les llamó la atención porque esa nación era una nación confiada. Muy probablemente se están refiriendo que no tenían ejército, ociosos, es decir, no, estaban desapercibidos. Vivían una vida muy light, como decimos. Y eso fue la razón por la cual estos 5 hombres retornan a su pueblo para dar ese informe. Y bueno, vamos a conocer que al final esto sería lo que determinaría el nuevo territorio para los de Dan. Entonces, como ven, nuestro subtema número 1 tiene mucha relación con el verso número 7 y obviamente con todo el bloque. Seguidamente, la segunda parte o el segundo subtema, cómo conquistaron Lais, está registrado en el verso 11 hasta el verso 27. Y ese verso 27 es el que le invito a subrayar o a marcar. Dice, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Vemos ahí claramente cómo el pueblo de Lais fue tomado de una manera rápida, no hubo oposición, y pues así fue como esta tribu de Dan llegó a tener territorio. Quizás el punto negativo, que lo vamos a profundizar ya en el siguiente bloque, es que no solo llevaron espada, ejército, sino también idolatría. Vamos ahora al tercer subtema, el establecimiento de Dan y su culto idolátrico. Versos 28 al final. Y es el verso 30 el que nos da claridad y el que conecta con nuestro subtítulo. Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Como ven, el establecimiento lamentablemente fue sobre la idolatría, no sobre la adoración a Dios. Pues ya habían conquistado esa tierra, le cambiaron nombre, ya dejó de llamarse Lais y se empezó a llamar la ciudad de Dan. Pero lo lamentable es que no solo ellos llevaron su establecimiento como comunidad, como tribu, sino también involucraron la idolatría. El ejercicio que hemos hecho en este paso 3 es ir cotejando que lo que estamos apuntando como título tenga relación con los subtítulos y los subtítulos tengan relación con la misma escritura. De tal manera que si se hizo la observación oportuna y la correcta, no va a haber ninguna separación o no se va a ver que esto sea relacionado a la fuerza, sino todo va a ser muy pero muy bien relacionado. Con eso entonces cerramos nuestro tercer paso. El último paso, el cuarto, es un paso ya puramente de un análisis y una reflexión. Significa que hemos de analizar, en primer lugar,
cuál fue la apostasía de los de Dan. ¿Cómo inicia la apostasía de Dan? Inicia en una búsqueda de territorio por la tribu de Dan. Allí en esa búsqueda ellos se confunden porque pasan por la casa de Micaía y se dan cuenta del levita. El levita habla en nombre de Dios, porque el levita no estaba adorando a Dios, estaba ejerciendo la idolatría. Y bueno, pues al final ellos toman una ciudad donde no va a haber oposición, y vemos que la conquista de Lais no solo fue un asunto meramente de guerra, de batalla, sino aparentemente de guianza de Dios. Pero Dios no estaba allí, porque allí había idolatría. Y luego nos lleva al punto número 3, cómo ellos se asentaron como tribu en ese lugar, pero también permitieron que la idolatría fuera parte de su asentamiento. Entonces, ya con esa referencia, la pregunta para este paso 4 es: ¿qué conclusión podemos tomar? Hay muchas, pero yo le invito a tomar una, la que usted más le impactó, la que usted más le llamó la atención, y le voy a dar un minuto para la reflexión, y en una frase muy pequeña la vamos a anotar como conclusión. El minuto comienza ahora. El rollo del libro. Al final, el análisis que se ha hecho de estos 3 puntos de Jueces 18 que nos narran la apostasía de Dan, vemos como conclusión para nosotros la decadencia espiritual de Israel. La decadencia espiritual de Israel. Bueno, a lo largo de todo este libro hemos visto precisamente eso, pero en este punto vemos algo más bajo todavía. Pelear, obtener la victoria y no darle la gloria a Dios, sino establecer el culto idolátrico. Esa es una decadencia. Hermanos, pues qué gran lección la que sacamos acá. Muchas veces nosotros podemos ser como los de Dan, tener grandes victorias y no darle la gloria al Señor. Le pasó a los de Dan. Así que con eso cerramos nuestro bosquejo, nuestro tercer paso, y quiero recordarle que si usted desea este bosquejo, pues solicítelo escribiéndonos y con gusto se lo enviamos. Diferencia número 4 entre leer y estudiar la Biblia. El objetivo de leer es simplemente disfrutar, informarse o pasar un buen tiempo. Pero el objetivo de estudiar la Biblia es ampliar conocimientos, prepararse para ser evaluado y desarrollar una competencia específica. El rollo del libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El rollo del libro. Antes del cierre, queremos decirle: hermanos y hermanas, esperamos que usted haya participado en este estudio. Le animamos que si todavía no lo ha hecho,
pues se una a nosotros semana a semana en este horario, en este lugar, en esta red social. Estamos compartiendo estos estudios, estas guías para que usted vaya y aprenda con nosotros la palabra del Señor, como también a estudiarla. La decadencia espiritual de Israel fue la conclusión, y esto nos da paso a hacer la siguiente reflexión. Si usted cree que este es el punto más bajo que Israel pudo haber caído, tiene que participar de los siguientes 2 programas que vamos a tener, el cual vamos a estar prácticamente yendo a la parte final. Nos faltan solo 3 capítulos para cerrar este estudio del libro de los jueces, y vamos a ver cosas todavía terribles de parte de Israel. Le quiero animar a que, si usted va a participar con nosotros en el próximo episodio del estudio, comience a leer el capítulo correspondiente de nuestro estudio. Sería Jueces 19 y sus 30 versículos que vamos a estudiar. Le animamos a tomar muy en cuenta la palabra de Dios en su vida, no solo leyéndola, sino también estudiándola. Y para eso le ayudamos acá en Radio Vea en este programa, El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación, y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457, y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.